Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia, Reino Unido y Francia han sido los protagonistas de la historia económica del mundo. Ahora, pensemos qué ocurrirá para 2040 con las fuerzas militares, tecnológicas, civiles y ambientales que se están presentando. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizamos cómo será la distribución del mundo de aquí a 16 años. ¿Quién va a manejar el destino de la economía global de aquí a unos 16 años, es decir, de aquí al 2040? Pues uno de los elementos claves para analizar ese tipo de aspectos tiene que ver con la producción, es decir, el PIB, qué países van a crecer mucho más su nivel de producción y adicionalmente cuáles van a ser capaces de esa producción generar una demanda, es decir, el consumo, y eso se puede medir a través de ese gasto de los hogares o del consumo o a través del frente de las importaciones. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando que en el mundo actualmente se importan anualmente alrededor de unos 23,5 billones de dólares. El que está a la cabeza de esas importaciones son los 27 países que conforman la Unión Europea. Eso de hecho antes de que Reino Unido se saliera de la Unión Europea con el Brexit, estamos hablando que llegaba a representar más o menos el 34% de las importaciones. Posteriormente con el Brexit, la Unión Europea sigue estando a la cabeza, te representa el orden del 18%. De ahí le sigue Estados Unidos, te concentra el 13,6%, pero ha ido cediendo un poco de terreno a China, más o menos desde el 2009 China viene creciendo a una velocidad mucho más rápida en el frente de la importación y en la actualidad te está concentrando el orden del 10%. Ahora bien, este frente de dominancia a nivel global no tiene que ver solamente con el control en el frente de las importaciones, de los recursos que se presentan en este frente, los factores productivos que luego te muestran en la economía, sino que para poder ser el líder a nivel global en el frente económico en el que mueve el dinero, pues tienes que generar o más bien prepararte para los posibles conflictos que eso se genere. Entonces cuando uno analiza países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia, Israel, la parte de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, vienen año a año preparándose para los golpes duros, es decir, ajustando mucho más y aumentando mucho más lo que tiene que ver con su gasto militar. Entonces estamos hablando de economía, de la parte militar, y ahora se están agregando nuevas piezas al rompecabezas o a las fichas de ajedrez para poder generar esa dominancia a nivel global. Las nuevas piezas tienen que ver la introducción de todo lo que tiene que ver con industria 4.0, o sea, la aceleración de la tecnología, pero principalmente la aceleración de lo que tiene que ver con el frente de inteligencia artificial. Entonces esos elementos serán claves por parte de los líderes de los gobiernos para jugar y lograr llegar a hacer esa dominancia a nivel global. Si volvemos a ponerlo en perspectiva, pensando en el frente de las importaciones y pensáramos en Colombia te importa al año más o menos unos 62.797 millones de dólares. Eso fue el nivel de importaciones que generó en el 2023. Estás hablando que en la perspectiva de unos más de 23 billones de dólares que se importan al año por parte del mundo, Colombia a nivel global apenas te termina representando el 0.3% de este movimiento en el frente económico. Y qué hablar en el frente de exportación, una economía que nos estamos concentrando principalmente o mantenemos tradicionalmente una exportación concentrada en el frente de petróleo y en el frente de carbón. Entonces, por un lado tienes las importaciones, el frente económico, el fortalecimiento militar, tecnología, industria 4.0, sumemos todo eso y llevémoslo al frente de producción. ¿Qué va a pasar en la producción en el PIB de aquí al 2040? Con ingredientes adicionales como los efectos post-COVID, los efectos posteriores a ese estallido de guerra entre Ucrania y Rusia, lo que pasa en Israel y Palestina, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los problemas asociados al cibercrimen, las presiones cada vez más aceleradas que está generando el cambio climático en los niveles del mar y con eso y en los océanos y con eso las presiones que están presentando en el frente logístico. Donald Trump vuelve a estar en el ruedo en el frente político, Putin, Xi Jinping, todos esos elementos que va a llevar en las proyecciones en cuanto a producción hacia el 2040.
Desde Sectorial construimos anualmente una guía de conocimiento sectorial que te permitirá conocer el modelo de negocio de las empresas en más de 160 sectores. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Pues cuando uno analiza esto y mira es a nivel de estimaciones, pues inicialmente se podría pensar que el líder a nivel global terminaría siendo China, porque años atrás se había acelerado de manera importante en el frente económico. Primero, por la apuesta en el frente industrial, ser el líder de la producción del mundo, lo logró. Luego, teniendo esa dominancia en el frente industrial, le apunta a ser el líder en el frente tecnológico. Ahí hay una disputa bastante fuerte, pero posiblemente no contaba con elementos asociados a las marcadas guerras en el frente comercial y las restricciones que luego se empezaron a generar sobre sus importaciones. Entonces empezó a perder dinamismo el frente industrial. ¿Cuál fue la otra apuesta? Adicional al tema tecnológico, que depende en gran medida de los chips producidos en Taiwán, con quien llevas una guerra casi que milenaria. La otra apuesta tenía que ver con el frente de construir, construir y construir, el frente inmobiliario. Evergrande surge como una de las insignias de China para el desarrollo constructivo. Y si bien eso permitió en su momento seguir creciendo a tasas del orden del 10%, para que esa dinámica constructiva se siguiera materializando, pues esta compañía iba a necesitar cada vez más niveles de inyección de deuda, construir a partir de más nivel de apalancamiento. Cuando se encuentra que en sus cifras lo que se presenta no es real, algunos bancos empiezan a dudar del frente de generar mayores niveles de préstamos y todo el andamiaje empieza a caer. Y el ritmo inmobiliario de China cae a un nivel bastante estrepitoso. Estamos hablando que en China hay más o menos unos 50 millones de viviendas construidas que están completamente vacías. Eso significa, en perspectiva, que cada colombiano pudiera vivir en China y cada persona tendría un apartamento o una vivienda para ella sola. Esa es la dimensión de lo que ha generado esa política de construcción acelerada y luego lo que viene cayendo. Entonces, con una industria desacelerada, con una construcción completamente caída y con unos excesos en niveles de deuda, probablemente China no va a tener el mejor escenario para poder garantizar ese liderazgo a nivel global. Si lograra llegar a tener ese liderazgo a nivel global, pues estaríamos hablando que de aquí al 2040 las transacciones ya no se harían en dólares, sino que se harían en yuanes, y el idioma para la transacción ya no sería el inglés, sino que tendría que ser mandarín, el cantonés. Ahora bien, ¿qué puede estar presentando Socó? ¿Qué es lo que va a llevar a esa proyección? La Unión Europea cada vez va a ser menos unión, o sea, más desunión, entonces no va a apalancar ese nivel de crecimiento. Y Estados Unidos, si bien tiene algunas oportunidades en materia de crecimiento, los ritmos no van a ser los que eran en décadas anteriores. Ese espacio se está cediendo para lo que termina siendo el bloque APAC. Ese bloque APAC es Asia-Pacífico. Lo conforman 20 países, ¿sí? China está ahí, pero no está siendo actualmente el mayor protagonista en tasas de crecimiento. Los mayores protagonistas se está convirtiendo India e Indonesia. Estamos hablando que esos 20 países en su sumatoria para el 2040 van a ser los líderes en la producción a nivel global. Estamos hablando de una producción que concentrará en esta región o en este bloque el orden del 30,5%. La Unión Europea será el 24% y Estados Unidos un 21,5%. En el próximo capítulo reseñaremos las complejidades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para ser conscientes sobre los elementos en los cuales se les puede ayudar desde la política pública, empresarial y de consumo.